Capítulo 135. Mateo el aduanero pronuncia un buen discurso de los discípulos. El Señor establece las normas de actuación para sus misioneros. Controversia entre Judas y Tomás. Simón de Caná hace una pregunta referente al dinero. El Señor habla sobre el dinero y sobre la mala época del imperio del dinero. Mateo 10, versículos del 10 al 5. Después de haber elegido a los 12 discípulos como precursores y mensajeros míos, de haberles transmitido diversos poderes mediante la imposición de mis manos, también les di unas breves orientaciones sobre su misión. Sin embargo, todos me rogaron fervorosamente que les diera instrucciones completas acerca de lo que debían hacer, hablar y enseñar, cómo debían comportarse y cuál iba a ser su suerte en los diferentes lugares, pues su miedo a los muchos fariseos y escribas era considerable. Solo Mateo el aduanero tenía un poco más de valor que los demás y respondió a los diversos reparos que habían puesto. «Bah, soy griego y no pueden hacerme daño tan fácilmente. Además tengo una lengua sana y 2 brazos bien fuertes y puedo probar, basándome en documentos palpables, que soy ciudadano romano, de modo que ningún atrevido judío osará ponerme la mano encima. Así que al menos delante de la gente ya me arreglaré con ellos, y el Espíritu omnipotente de nuestro Señor y Maestro me protegerá de acechanzas traicioneras. Con todo lo cual tengo buenísimas armas hasta contra los enemigos más viles, de modo que no temo ni al infierno entero. La mayoría de vosotros sois galileos, o sea, en contra del templo. Además sois más griegos que judíos y tenéis a los romanos como amigos. Siendo así, ¿qué podéis temer? Y tratándose de la relación de una causa tan sumamente grandiosa y santa, debemos tener valor, ánimo. Aunque convirtiesen la tierra en ruinas, el hombre hecho y derecho ha de mantenerse firmemente encima de los escombros, sin temer a la muerte. Pero por otro lado, yo también apreciaría instrucciones minuciosas y completas antes de comenzar tarea tan grande y santa, pues nos hace buena falta saber cómo debemos hablar y proceder. Con este discurso enérgico de Mateo, todos recobraron valor y se animaron, de tal manera que, para entrar en acción, hubieran preferido irse volando en vez de andando. Entonces yo me puse en medio de ellos y les dije: prestad todos la máxima atención, y os comunicaré sin reservas todo lo que os hace falta saber. En vuestra primera misión aún no se sucederá todo lo que os voy a decir ahora, pero después de mi ascensión desde esta tierra a mis cielos, donde os prepararé moradas eternas en la casa del Padre, entonces ocurrirá todo lo que os revelaré hoy, tanto para los tiempos presentes como para el futuro. Así que tened en cuenta y cuidado en distinguir claramente lo que es para ahora y lo que es para después. Lo que ahora os diré, también lo experimentarán en uno u otro grado todos aquellos que, después de vosotros y en mi nombre, sigan verdaderamente vuestras huellas de ustedes. Tú, escribiente Mateo, como hiciste en el Gerizim, lo escribirás todo tal y como te lo digo, palabra por palabra, porque es imprescindible conservarlo para el mundo, ya que será un severo testimonio contra él. Mateo se preparó para escribir, y yo me dirigí a los 12. Sobre todo, no anden por los caminos de los paganos, es decir, no actúen como los paganos, con violencia, y eviten pueblos conocidos por su crueldad,
y no prediquen el evangelio del reino de Dios a perros y a cerdos, pues un cerdo siempre seguirá siendo un cerdo, y un perro siempre volverá con avidez a aquello que antes vomitó. Esto es lo que significa mi consejo, de que no anden por los caminos de los paganos. Igualmente tampoco busquen las ciudades de los samaritanos. ¿Por qué? Porque a ellos ante vuestros ojos ya les proporcioné un apóstol, y no precisan de vosotros, además os perjudicarían ante los judíos, que no les recibirán bien por tener trato con sus enemigos más odiados. Id más bien a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Donde se encuentren, vayan con valor y ánimos, y cuando estén allí, predíquenles y muéstrenles de manera comprensible que ahora el reino de Dios ha venido a ellos. Una vez que os hayan escuchado y acepten vuestras prédicas, entonces curen a sus enfermos, purifiquen a los leprosos, despierten también a los físicamente muertos, mientras esto sea necesario, y os sea indicado solamente a través del Espíritu. Pero por todas partes, ante todo, despertadlos espiritualmente. Esto Mateo no lo anotó, porque la instrucción de despertar a los muertos se refiere esencialmente a la resurrección espiritual de los espiritualmente muertos. Entonces, pues, expulsen a los demonios e impidan su posible regreso. Pero bien entendido, por todo lo que hagan, nunca acepten recompensa alguna, porque gratuito lo recibieron de mí, y de la misma forma en mi nombre lo deben dar. Esta observación la hice principalmente para Judas Iscariote, que en secreto ya empezaba a calcular el precio que cobraría por esta o aquella ayuda prestada, esencialmente por resucitar a alguien en el que un rico que tuviera mucho interés cobraría una fortuna. Como estos cálculos en el corazón de este traidor no me podían quedar ocultos, inmediatamente hice esta indicación, a la que Judas puso una cara de vinagre. A Tomás, que estaba enfrente de él, no se le escapó el detalle. No pudiendo callarse, le espetó la siguiente observación: pones cara de alguien que fue a cobrar el interés de usuarios que le deben y a quien un tribunal le causó un contratiempo inesperado. ¿Y qué te importa la cara que pongo? ¿Acaso tendré que rendirte cuentas por mi cara? ¿No soy un convocado y elegido como tú? ¿Por qué entonces me criticas continuamente? Contestó Judas: no te estoy criticando, pero espero que en determinadas ocasiones se me permita alguna pregunta. ¿Por qué no pusiste también cara de vinagre cuando un poco antes el Señor nos transmitió el poder de hacer milagros y nos enseñó cómo practicarlo? Pero en cuanto el Señor nos ha advertido que hay que hacerlo gratis, enseguida tu cara se ha vuelto agria como el vinagre. ¿Por qué? ¿Acaso has sufrido un ataque de convulsiones que desencajaran de esa manera tus mejillas y tu frente? Habla francamente si te atreves. Dirigiéndose a mí, Judas dijo: Señor, ¿por qué no le haces callar de una vez? Si no, siempre estaré expuesto a sus observaciones que llegarán a ofenderme con el tiempo. Amigo, le respondí, cuando alguien atribuye a un inocente un pecado, estos solo se ríen, porque su corazón inmediatamente comprueba que son inocentes. Sin embargo, cuando alguien acusa a otro, aunque sea por casualidad, y éste sabe que realmente es culpable,
¿Acaso también éste se alegraría dentro de su corazón? Seguro que no. Te digo, su corazón se enojará contra el que le acusa y nunca intentará ser su amigo. Así que no te escandalices tanto, porque quien se excusa, se acusa. Oyendo esto, Judas puso inmediatamente la cara más radiante que pudo poner, para demostrar que tenía algo que ocultar. A esto, Tomás se dijo a sí mismo en su corazón: «Zorro, te conozco, y no te escaparás». Vino Simón de Caná y me preguntó: «Señor, ¿qué debemos hacer si alguien nos trajera oro, plata o dinero por alguna curación? ¿Tampoco debemos aceptarlo? Hay tantos pobres a los que podríamos ayudar con este dinero». Judas dio su aprobación sin que nadie se la pidiera. «Pues sí, esta es también mi opinión. Si por una ayuda prestada obligan a alguien a aceptar oro o plata, ¿no lo deberíamos coger para alguna buena causa, como ha dicho Simón de Caná? En manera alguna, hermanos míos, os digo, no debéis tener en vuestros bolsillos ni oro, ni plata, ni dinero, porque un verdadero colaborador merece su almuerzo sin necesidad de estos medios de pago. A quien no quiera trabajar, pese a estar en buenas condiciones físicas, tampoco se le dé de comer por las buenas, pues escrito está: ganarás el pan con el sudor de tu frente. En ninguna parte está escrito que se deba alimentar a un perezoso mediante limosnas. Aunque los débiles, los viejos y los enfermos, estos sí deben ser alimentados por la comunidad. Pero de todas formas, y además muy pronto, vendrá un tiempo en que el oro, la plata y el dinero dominarán a los hombres, y estos determinarán el valor de los mismos en el mundo. Ese sí que será un mal tiempo, pues la luz de la fe se apagará, y el amor al prójimo se enfriará, y se endurecerá como el hierro. Por lo tanto, no lleven alforjas, ni más de una sola túnica, ni tampoco bastón para el camino, pues ya os he dicho que un buen colaborador merece que le mantengan. Bueno, hermanos, con esto concluye esta lectura y tuve que salir un poco del orden que llevaba de los capítulos, pues a veces es necesario, en las circunstancias que van pasando, es necesario aclarar un poquito el panorama, pues hay mucha confusión en el mundo con respecto a lo que Dios piensa realmente del dinero, que muchos piensan que realmente se necesita del dinero para poder traer el reino de Dios a la tierra, cuando realmente hay muchas denominaciones cristianas y religiones que tienen las arcas llenas de dinero, pero no han traído ni han podido traer un cambio realmente al mundo y que el mundo mejore, sino que empeora, porque el dinero cada vez más empeora la situación. Hace que el hombre se enfríe, que ame más el dinero y las cosas materiales. Entonces, aquí en esta lectura es muy claro lo que el Señor les pedía, el por qué no podían aceptar dinero, pues porque ellos solamente dispensaban o necesitaban de comer, de vestir y de un lugar donde descansar para poder seguir trabajando en la obra del Señor. Y ahí marcó claramente cuál era la obra del Señor. Les dijo que fueran por el mundo, ayudando a su prójimo, a aquel que también estaba en la búsqueda de Dios, a aquel que también estaba interesado en las cosas de arriba, ese que tuviera
un problema, una enfermedad, ese que tuviera algún familiar con problemas espirituales. Bueno, hay mucho que mencionar, ¿verdad? Primero Dios, lo hagamos más adelante en otra lectura. Hasta luego, gracias y bendiciones.